Bienvenidos a su programa Disonancias, producido por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado al Comportamiento, con la asistencia técnica del Laboratorio de Hipermedia y el apoyo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Bienvenidos. El día de hoy se abordará el tema las conferencias de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos como invitados a la doctora María Consuelo Lemus Paul, profesora investigadora de la carrera de Comunicación y coordinadora del área de investigación de posgrado. También tenemos como invitado al doctor Enio Héctor Carro Pérez, profesor investigador de la carrera de Psicología y coordinador del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado al Conocimiento. Bienvenidos, doctores. Gracias. ¿Sí? Y pues bueno, sin más preámbulos, damos inicio con estas ideas o este contexto. Cuando vemos que día con día se difunde en vivo y directamente desde Palacio Nacional las conferencias matutinas presidenciales, en donde se abordan temas concernientes a la economía, temas como de cuestiones políticas, educativas, culturales, sociales, inclusive aspectos muy específicos sobre corrupción, migración, seguridad, prensa libre y sobre todo en cuestiones de expresiones verbales por parte del presidente, con palabras como conservadores, fifí, me canso ganso o se acabó la corrupción, entre otras palabras más, ¿sí? Que han generado una gran diversidad de opiniones, comentarios y rumores. Concerniendo sobre esta palabra, el rumor o los rumores, pregunto lo siguiente para ir abordando poco a poco esta temática. ¿Qué es el rumor? Bueno, bien, mira, el rumor creo que existen diferentes marcos teóricos, ¿no? Desde donde abordarlo. A mí me gusta siempre acudir a uno, quizás por la cepa disciplinar de donde provengo, que viene desde la psicología, propiamente de un texto clásico ya muy antiguo, de mitad del siglo XX, de Allport y Postman, que habla sobre psicología del rumor. Y bueno, ellos lo definen muy fácilmente, ¿no? Como una información que de manera general es falsa. Sin embargo, es también ambigua y por lo mismo puede generar múltiples respuestas en los individuos y transmitirse, ¿no? De una forma, pues vamos a decirlo, rápida e intensa. Entonces, desde ahí a mí me gustaría, digamos, hacer esta interpretación del rumor. Creo que precisamente las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador, así lo veo, digo, igual pueden discrepar conmigo, nos han sacado a muchos de nuestra zona de confort, ¿no? Definitivamente creo que a la gran mayoría, o sea, y creo que uno de ellos son precisamente los que se han dedicado a transmitir noticias. O sea, tradicionalmente el protocolo era diferente, ¿no? Era un presidente que tenía una lejanía, cierta distancia con los medios o solamente con algunos medios, y con los ciudadanos era terriblemente marcada la distancia. Había incluso ya una escritura, o sea, un protocolo bien cuidado de qué decir, qué no decir, y sin embargo Andrés Manuel rompe diametralmente con esto, día con día nos dice cosas diferentes. Pero también lo hacía cuando era cuando jefe de gobierno. Claro, pero como jefe de gobierno evidentemente no tiene el impacto, la trascendencia más que para una región, difusión, ¿no? que se daba a nivel nacional los mensajes del presidente, sí. Nada más, digamos, de manera regional del centro del país. Así es, y ahorita creo que tiene un impacto. Bueno, vamos, yo desde enero, así como una especie de juego, ¿no? He estado marcando la audiencia desde las 8 de la mañana, ¿no? He estado midiendo la audiencia en 2 portales distintos, ¿no? Y he comparado con otros canales de YouTube que están precisamente informando en ese momento, y la audiencia es pavorosamente diferente. O sea, vamos, por ejemplo, Broso, ¿no? que tenía alrededor como de 10,000, ¿no?
¿no? Usuarios, por ejemplo, cuando estaba transmitiendo en el canal de Andrés Manuel López Obrador, a la misma hora él tiene 50,000 y lo traslada a Sabroso y tiene 4,000, ¿no? Y el de Gobierno de México tiene 6,000. Y lo que he visto es que han emergido otros canales de YouTube transmitiendo las mismas conferencias. Entonces tiene una audiencia enorme. He escuchado incluso a Carmen Aristegui que su rating, ¿no?, empieza a subir a partir de que termina la conferencia. Vamos, que el presidente empieza a ser una competencia real para la mayoría de los comunicadores, ¿no? Entonces, bueno, es algo realmente muy interesante, ¿no? Sí, por mi parte también quisiera abonar como esta discusión que acabamos de hacer. Me parece que el planteamiento que acaba de dar como definición de rumor es la más básica, ¿no? Tiene que ver con la información y con el mecanismo social que activa las redes que hacen que esta información se disemine. Y bueno, aquí hay una categoría que igual y también por la afinidad disciplinar es la que pongo en la mesa, que tiene que ver con la acción colectiva, ¿no? ¿Cómo reacciona uno como sociedad ante las diferentes informaciones que están en nuestro ecosistema mediático? Y en este sentido, las conferencias de prensa lo que hacen es darnos un frame, es darnos un encuadre de la realidad a partir de la cual comienza uno a discutir y analizar la realidad que está sucediendo. Y en ese sentido, el planteamiento de los rumores pues está muy vinculado a cuál es la exactitud o la veracidad de la información que puede o no transmitirse a partir de estas instancias. Bueno, si bien es cierto lo que nos dice a partir de esas instancias de las conferencias mañaneras o matutinas o diarias de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué es lo que genera un rumor? Antes de abordar explícitamente, ¿verdad?, la temática, ¿qué es lo que genera un rumor? ¿Cómo nace? ¿Cómo crece? ¿Cómo se desarrolla? Mira, volviendo a esta teoría clásica que he citado, evidentemente los rumores, bueno, aquí hay que distinguir, ¿no? Lo que ahorita, retomando lo que plantea la doctora Lemus, de exactitud informativa, creo que para que un rumor empiece a cuajar, precisamente la exactitud informativa no existe, vamos, la información es muy ambigua. Ahora, volviendo a las conferencias, creo que en las conferencias ha habido una gran cantidad de información que puede ir desde lo exacto hasta lo ambiguo. Ahorita recordando, ¿no?, solamente una ocasión, ¿no?, cuando creo que le preguntaron a Andrés, bueno, ahora que siempre le han preguntado sobre la postura, ¿no?, que tiene con Donald Trump, realmente él ha ofrecido una imagen que a algunos no les ha gustado y eso ha permitido, porque ha sido una imagen, digamos, no tan exacta, ¿no? Entra en un juego en el que no se quiere comprometer del todo a firmar su postura y entonces eso sí ha podido dar pie a que algunos digan ciertas cosas o den ciertas interpretaciones porque precisamente no hay una exactitud con respecto a él, o sea, una postura, digamos, tajante con respecto a él. Eso, digo, pensando en esta situación. Lo mismo pasó cuando le preguntaban sobre la postura, ¿no?, que había en el conflicto de Venezuela, cuando Guaidó, entonces le pedían que asumiera una en particular y él no lo hacía y entonces empezaron a proliferar rumores. Ahí sí. Por otra parte, digo, abonando a esto, yo creería que también hay que tener como muy claro que pueden haber dos vías, ¿no? Los rumores que se generan por esta información incompleta o esta información que queda como vacía de algunos elementos de contexto, pero también los rumores que deliberadamente se crean, ¿no? Este fenómeno de las noticias falsas que comienzan a circular, digo, no precisamente las podemos vincular a las conferencias matutinas, pero sí es una actividad real de instancias y grupos de diversa naturaleza que se generan a distorsionar información, lanzarla a las redes, lanzarla al internet con la mira exacta de generar un impacto, ¿no? En el ámbito de las campañas lo vimos con más vehemencia, pero creo que es un elemento que está latente y que hay que considerar en el análisis. Vámonos tantito, vamos a hacer una pausa tantito. ¿Qué ha pasado con esta? Bueno, porque si no se me olvida. A ver, adelante.
lo que ha pasado con vamos con el historiador, hombre, que ahorita se me Con Sergio Meyer. No, Ignacio Taibo. No. El español, el historiador español, o que vamos, que estuvo comprometido, ¿no?, con la guerra sucia en su momento. Contra Andrés Manuel. Contra Andrés Manuel. Que estaban incluso creando el diccionario. Krause. Enrique Krause. Sí. Creo que ese es un elemento muy interesante, vamos, de las fake news, ¿no? De todo lo que se ha vertido, ¿no? Que ha estado financiado por los empresarios. Ajá. Sí, es un tema muy interesante y vamos a retomarlo ahorita que regresemos. Perfecto. ¿Cómo crees que se genera un rumor y cuál crees que es su función? Bueno, yo creo que un rumor se divulga a partir de como la distorsión de la información de un hecho en específico y pues bueno, yo entiendo que a lo mejor hay personas que adrede hacen un rumor, ¿no?, sobre alguien. Eso sería con respecto a la función, pero también entiendo que a veces puede ser pues por un malentendido. Digo, hay veces en las que alguien dice algo, por ejemplo en un grupo de amigos, y la otra persona, o sea, todos escuchan, ¿no? Y luego la otra persona se lo dice a otra persona. En el momento de traducir, pues lo que según escuchó, ya utiliza sus palabras, entonces ahí poco a poco se va distorsionando el mensaje. Se genera para crear polémica sobre alguna situación. Su función, bueno, pues es crear polémica, muchas veces en contra de una decisión tomada o con un fin político que no se ve a simple vista, ¿no?, que sino que está, digamos que abajo del rumor. Entiendo que el rumor es una idea que surge de algún sujeto y que sin ningún fundamento ni bases al respecto corre la voz de que lo que ha dicho es una realidad, que es un hecho. Y sin embargo, pues tiene esta forma de comunicarse a algo que está pasando, no es la mejor forma de saber la verdad. Entonces, la función es de alguna forma distorsionar una realidad que de alguna manera afecta la credibilidad de los hechos. Bueno, yo pienso que un rumor se genera por personas que carecen de información o que son ignorantes sobre todo el contexto de esa información e intentan desbancar o desacreditar cierta acción. Pues yo creo que para los rumores genera más que nada chismes y generan controversias, nada más para dar un punto mal de vista de algo que no se tiene algo bien estipulado con mucha información. Regresamos a su programa Disonancias, con el apoyo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El tema de hoy es las conferencias diarias de Andrés Manuel López Obrador. Y está sobre la mesa, tenemos esta discusión sobre aquellos escritores o aquellos intelectuales, ¿verdad?, que estaban operando con auspicio supuestamente de empresarios privados connotados particulares para ir socavando la imagen de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo con aquel famoso documental sobre el populismo en América Latina, que bueno, no salió en televisión de línea abierta. ¿Qué opinamos al respecto? Pues justamente es el planteamiento que quería poner en la mesa, el hecho de que hay rumores que sí surgen como por esta base de falta de información, y me viene a la mente uno reciente, ¿no? El hecho de los tamices neonatales, que se corta la concesión que tienen las instancias del Seguro Social y del ISSSTE con una empresa que hacía el tamiz neonatal. Y entonces organizaciones sociales y diversos sectores de la sociedad civil pues salen a protestar porque era una prueba obligatoria para todos los recién nacidos desde 2008, ¿no?
Entonces, finalmente el gobierno federal tiene que salir a dar una postura para decir no se cancelan los tamices neonatales, sino que las instancias de salud van a adquirir los equipos para ellos hacer las pruebas, ¿no? Lo que se cancela es el contrato con la empresa que centralizaba los tamices, ¿no? Entonces, este tipo de informaciones pues tienen que ver con esta información, falta de todos los elementos para poder salir a la opinión pública. Pero por otra parte, cuando tenemos procesos comunicativos que deliberadamente se salen al ecosistema mediático para generar ruido, para generar una acción colectiva de inconformidad o dañar la imagen pública de un personaje, pues tenemos como dos fenómenos que van en caminos diferentes. Es decir, si se me permitiría decir, este tipo de conferencias o este tipo de mensajes o información que da el presidente Andrés Manuel López Obrador es para controlar algún rumor sobre su gestión política o sobre su gestión presidencial. Bueno, mira, no sé si sea una estrategia, aunque dudaría que no lo fuera, porque al final creo que todos tenemos claro que en ciertos sectores los actos, ¿no?, que tú vayas a hacer, y sobre todo tener una investidura presidencial, van a tener un impacto definitivo, ¿no?, en el contexto más inmediato, ¿no? Entonces, no sé si es una estrategia, digámoslo así, armada, ¿no?, desde hace tiempo atrás, en el que se dice tus conferencias, ¿no?, o el escenario de la conferencia va a ser a propósito utilizado para tales cosas. Sin embargo, creo que si no lo es así, el presidente de la República, creo que sí es muy claro en que cualquier cosa que él diga ahí va a ser utilizado para, en su momento, aclarar cuestiones relativas a su mandato, pero también para provocar otras. Y creo que lo hemos visto, ¿no?, en las conferencias. Vamos, cuando el presidente quiere evidenciar algo, ¿sí?, quiere incluso quitarse figuras incómodas de enfrente, lo dice, e incluso de una manera, fíjate, muy inteligente, a mí me parece, involucra a todos los demás diciéndoles, hagan su tarea, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho cuando dice eso de, hagan su tarea, que yo no les voy a dar todo, ¿no? Ayúdenme, ¿no?, échenme la mano, ustedes son también, ¿no?, los que me tienen que ayudar a difundir, etcétera, etcétera. Creo que eso se vio cuando, por ejemplo, Vicente Fox, ¿no?, empezó también a hacer ruido en la escena. Ahorita no recuerdo muy bien cuál fue el episodio que desencadenó, pero, ya sé, por el huachicoleo, ¿no?, precisamente, que empezaron a ofrecer cifras, empezaron a mostrar cifras de cuánto había crecido precisamente el hurto de los combustibles, y Vicente Fox salió a defenderse, ¿no?, y decir, no, que conmigo estaba controlado, al contrario, ¿no?, Andrés Manuel debería... Y de pronto, la misma conferencia sirvió para exhibir que, pues al parecer no era así, ¿no? O sea, se evidenciaba que probablemente ciertos dichos de expresidentes eran del todo incorrectos, ¿no? Empezó a crecer, incluso recuerdo que hay una publicación de Forbes, donde ellos, en un artículo, empiezan a mostrar que efectivamente a partir del 2012, ¿no?, empieza a crecer, ¿no? Desde los sexenios de Fox. Exactamente. Entonces, y creo que alguien le dijo a Fox, ¿sabes qué? Mejor cállate. Y ya no hubo más. O sea, creo que las conferencias han servido también para eso. No solamente, digamos, para resarcir ciertos, ¿no?, desatinos, como puede ser una falta de comunicación, y entonces hay que salir a decir, ¿no?, hoy precisamente, ¿no?, o ayer, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, empezaron a aclarar ciertas cosas sobre el apoyo a las personas de la tercera edad, ¿no?, y también de las estancias. Pero también creo que ha sido, ¿no?, un entorno donde se le ha llamado la atención a otros de decir, espérate, o sea, no vamos a dejar que empieces a generar un ambiente, ¿no?, incorrecto, ¿no?, en el entorno, ¿no?, inmediato para promover. Por otra parte, también
digo, a mí me gustaría como ver esta otra cara de la moneda, ¿no? Porque muchos periodistas comentan, ¿no? Bueno, la conferencia matutina sí tiene como todos estos aspectos positivos, es un modelo de comunicación política diferente que apenas estamos como mexicanos pues viendo, ¿no? Los pros, los contras, trabajando con ello. Y no solamente es una cuestión de la pérdida de audiencias o del hecho de que la conferencia matutina tenga una exponencial cantidad de usuarios, ¿no? Sino el hecho de que una sola persona se encargue de todos los problemas nacionales y de tener la información exacta para brindar en un momento dado es quizá uno de los principales riesgos que plantean diversos periodistas, ¿no? Cómo esta centralización de la información también es un riesgo para la democracia. Pero creo que ahí precisamente hay un desafío. O sea, vamos, cuando al inicio dije, ¿no? Esto nos ha sacado de la zona de confort a todos, ¿sí? Incluso a mí como psicólogo, por ejemplo, ¿no? Y psicólogo, digamos, social, a mí me provoca el desafío de que antes no tenía, digamos, información constante, es más, generación de comportamientos sociales tan, ¿no? frecuentes como a propósito de las conferencias. Entonces, veo que en cada conferencia se está generando un fenómeno de comportamiento. Para mí es un desafío porque entonces necesito generar también una estrategia para empezar a estudiarlos más rápidamente. Entonces creo que también, ¿no? Los periodistas y todos estamos desafiados en ese aspecto. Tengo dos preguntas muy personales de, bueno, válgame, su opinión personal sobre dos aspectos. Uno, sobre el pueblo amoroso, ¿sí? Y otro sobre este tipo de palabras que algunos las catalogan populacheras, populistas o domingueras, el me canso ganso de dichos populares. Pero con eso regresamos, nos vamos a un corte. ¿Qué opinas sobre el manejo de información para generar polémica en el gobierno de AMLO? Quizá la estrategia de comunicación de este gobierno se basa básicamente la agenda la impone las conferencias que da por las mañanas. Entonces, digamos que si lo planteamos como una estrategia es monopolizar, digamos, la discusión a partir de las referencias que el propio presidente aborda sobre los diferentes temas políticos, sociales, económicos del país, ¿no? Entonces, creo que la estrategia de comunicación se ha orientado a básicamente está definida por el propio presidente y digamos que su punto de vista permea la agenda, ¿no? Entonces, muchos analistas, muchos comentaristas, politólogos, periodistas, etcétera, pues han señalado que la agenda la está imponiendo AMLO ante un contexto político polarizado hacia solo un partido político. La oposición, en este caso, no tiene una voz que se equipare o que critique en cierto sentido con un discurso reflexivo y crítico a lo que está proponiendo el propio presidente. Entonces, lo que estamos viendo en estos primeros meses de este sexenio es que todo el peso informativo está recayendo en lo que dice el presidente cada mañana. Yo creo que el manejo de la información que hace, primero, tiene todos los canales de televisión en vivo y en directo. Hay una parte importante de la población que votó en su favor, pero también hay otra parte que no tenemos un gusto precisamente por estar oyendo todas sus conferencias diarias de más de media hora, ¿no? Eso yo digo que ha sido un problema para los que no estamos muy de acuerdo con sus políticas, ¿no? La información, pues sí, también genera polémica, ¿no? Dice una cosa y a la mera hora son recursos políticos para hacer lo que ya tiene planeado de antemano. Es un gran político, eso nadie se lo quita, ¿no? En el caso particular de este gobierno, uno de los medios que ha usado el actual presidente es a través de mandar ideas que de alguna manera tienen diferentes
pues el mensaje trae fondos que no están ciertos, no están totalmente las ideas terminadas, y eso da pie a que la gente interprete sus palabras con rumores que no son del todo cierto, porque también surgen de una verdad que no está totalmente cierta. Entonces, si no hay una verdad cierta desde el origen, pues todo lo demás pues se convierte en rumores. ¿Usted piensa que las conferencias diarias de AMLO son un factor importante para controlar los rumores sobre su presidencia? ¿Y por qué? Pues, yo creo que sí, son importantes para controlar los rumores, pero también tienen un fin político. O sea, no todo lo que dice es como lo dice así, sin ningún interés o sin algo más que se encuentra abajo de todo lo que se rumora, ¿no? Por ejemplo, puedo decirte que esta elección que han hecho en el Senado sobre los candidatos que él ha enviado para la reforma energética, pues ha sido un poco una trampa, ¿no? Que nadie ha visto o que apenas ahora empiezan a ver. Manda candidatos, no los aprueban, vuelve a mandar candidatos, no los aprueba, pero nadie se fijó que después de varios envíos ya no va a haber necesidad de que los aprueben, él va a decidir quiénes y ya. Entonces, todo lo que se genera tiene un porqué y tiene un para qué. Te digo, yo considero que como político es muy buen político, sabe muy bien todas las mañas de los políticos. Digamos que sí, en términos del manejo de comunicación, esa estrategia que está utilizando, pues sí, de alguna otra manera ataja esa posibilidad de crear rumores alrededor de las decisiones políticas que está tomando. O sea, en anteriores gobiernos lo que observábamos es que se realizaba alguna acción, pero no se explicaba por qué. Se daba quizá algún comunicado muy general, posiblemente, ¿no? En lo que vivimos en la reforma energética, la reforma educativa, etc. Entonces, ahora lo que estamos observando es que cada decisión está siendo cuestionada por los periodistas, pero al mismo tiempo se está replicando a partir de del uso de la palabra, del uso de una conferencia para exponer un punto de vista, ¿no? Entonces, todos los rumores que se puedan ejercer alrededor de las decisiones políticas de este gobierno, pues se atajan en cierta medida con el uso y la transmisión y el desarrollo de estas conferencias. Entonces, yo te diría que sí, o sea, que finalmente estas conferencias matutinas atajan en cierta medida los rumores, pero no por ello van a dejar de existir, ¿no? Yo considero que es un medio que permite tener a la sociedad comunicada de los planes, programas y proyectos que tiene el gobierno. Sin embargo, a veces el que sean de manera diaria lleva a que una cosa digo hoy y mañana digo otra cosa, porque ya me enteré de algo que no sabía ayer y que hoy ya me informé. Entonces ya lo que dijo ayer, lo que dijo hoy, pues ya no sé cuál es la verdad. Entonces lo que voy a decir mañana, pues tampoco sé lo que vas a decir, porque ya llevo dos cosas distintas. Entonces ese es uno de los riesgos que se corre con estas llamadas conferencias matutinas. Yo creo que sí deberían ser de alguna forma llevadas a cabo, pero en espacios en el que dé tiempo a que la gente pueda de alguna manera verificar lo que ha dicho en ese día el presidente. Regresamos a su programa Disonancias. El día de hoy tenemos como invitados a la doctora María Consuelo Lemus Paul, profesora investigadora de la carrera de Comunicación, y al doctor Enio Héctor Carro Pérez, profesor investigador de la carrera de Psicología. Y dejamos sobre la mesa el pueblo amoroso de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué piensan al respecto?
Pues bueno, me parece una categoría compleja, en tanto estamos transitando también por un discurso oficial, un discurso presidencial que emerge a través de categorías y referentes que no estábamos acostumbrados en el ámbito político mexicano. Por lo tanto, entiendo que este acercamiento discursivo que quiere tener Andrés Manuel López Obrador con las bases sociales, con la clase popular, pues sea a través de estos recursos del lenguaje que tienen que ver con las connotaciones que pues todo el mundo usamos en la vida cotidiana, pero que nunca se había subido al estrado presidencial a decir a alguien me canso ganso, ¿no? Entonces, creo que sí es un recurso lingüístico para generar empatía, pero que también genera una serie de reacciones que son muy interesantes de estar observando. ¿Es populismo, como normalmente se le señala? ¿Populismo? Pues es que si nos remitimos a la categoría política del concepto populista, pues no podría decir que esta jerga sea populista. Pero lo que sí puedo decir es que es un recurso de afinidad. O sea, no tiene que ver con la ideología que tiene que ver con el populismo, pero sí con un bajar o desmitificar los espacios presidenciales, los recursos oficiales y el ámbito del poder político presidencial, desmitificarlos y como que colonizarlos con el pueblo, ¿no? Un sistema de pertenencia al pueblo. Sí, lo vería más como lo que ocurrió con Los Pinos, ¿no? Sería una acción simbólica de esa naturaleza. Abrir esta gran casa reservada solamente para la élite política y convertirla en un espacio cultural. Es más o menos, creo que ese sentido que puede tener la acción de ejercer estas frases en las conferencias matutinas. Sí, bueno, mira, fíjate, bueno, cada una de las acciones, ¿no?, las que se podría enmarcar, ¿no?, lo que tú ahorita nos estás preguntando sobre la República Amorosa o observar, ¿no?, a los mexicanos como un entorno amoroso. Creo que uno se puede leer desde una postura política que yo coincido con la doctora Lemus, creo que está alejada del populismo, pero a mí me gustaría centrarme más en el impacto psicosocial que esto puede tener. Venimos de una tradición de gobiernos que han estado distantes, básicamente, del pueblo o de la gran masa de ciudadanos, ¿no? Estos ciudadanos normalmente han visto a los presidentes no solamente distantes a ellos en términos físicos, sino también en términos psicológicos. Vamos, lo que dice, ¿no?, Andrés Manuel López Obrador como fifí, para mí representa más que una categoría verbal, todo un estilo de vida, ¿no?, que enmarca a este tipo precisamente de grupos que han estado en el poder. Pero también implica una separación de grupos, o sea, sí. Yo no soy fifí, ¿no? Por ejemplo, Andrés Manuel no se asume como fifí, por lo tanto puede catalogar como fifí a ese otro, ¿no? Una otredad diferente a que él se asume como pueblo. Digo, y de hecho no es tan fifí que hasta lo puedes tocar, ¿no? Y bueno, lo has visto, ¿no?, cómo va en los aeropuertos, etc. Bueno, fíjate, a mí precisamente este trasfondo del impacto psicosocial que tiene ese tipo de comportamiento presidencial, creo que es el más rescatable y el que podríamos en un momento determinado rescatar para una posible transformación. Y me detengo en esto, ¿no? Si Andrés Manuel quiere, por ejemplo, o cualquier otro presidente quiere que efectivamente cambie las prácticas de vida de toda una comunidad, él tiene entonces que elaborar un discurso apropiado para eso. No puedes seguir diciéndole, por ejemplo, al ladrón que quieres que tú cambie, ¿no?, para que sea honesto, seguirle diciendo ladrón, ¿no?, o seguirlo tratando de forma igual. En alguna ocasión, fíjate, los psicólogos de la conducta decían que lo más rentable no era el castigo, sino era el reforzamiento de las conductas apropiadas. Entonces creo que todo este discurso, ¿no?, de los amorosos, de que todos somos honestos, compórtense bien, va en ese sentido, o sea, de estar reforzando las pautas de conducta que podrían ser
más adecuadas, más que establecer un discurso de punición, ¿no? Entonces, a ti te digo que eres bueno. Es más probable que te comportes como bueno si aparte te refuerzo precisamente esa bondad que puedes ir mostrando, ¿no? Y al particular yo también quisiera poner otro elemento más en la mesa, profesor. Digo, yo evidentemente no soy experta en temas psicosociales, pero sí en el ámbito discursivo, ¿no? Y por ejemplo, cuando ocurrió la desgracia en Hidalgo, que explota uno de los ductos que había sido perforado y que la población evidentemente no eran los guachicoleros, ¿no?, industriales, por así decirlo, sino la gente fue a aprovecharse del momento. Discursivamente hubo ahí un aspecto que me gustaría que pudiéramos debatir, porque por ejemplo AMLO en su posicionamiento justamente decía, ¿no?, el pueblo es bueno, ¿no? Y el pueblo pues necesita oportunidades, pero en las redes sociales esto fue terrible porque la gente hizo memes, comenzó a descalificarlos, hubo hasta cierto goce en esta... Exacto. Entonces, no sé si el pueblo mexicano no está preparado para trabajar con estos elementos y asumirnos como colectividad. O sea, siento que vivimos en una sociedad cuyas fracturas históricas y estructurales siguen siendo tan grandes que aún estos intentos de asumirnos no son redituables, ¿no? Todavía. Claro, bueno, y ahorita también retomando la idea de la fractura, ¿no? Creo que también se vio ahora en los posicionamientos, o en los diversos posicionamientos que tuvieron las personas respecto a la petición que hizo Andrés Manuel López Obrador de que España, ¿no?, o el gobierno español diera un perdón. Creo que hay algunos, como vulgarmente se dice, mostraron el cobre, ¿no?, o se distanciaron. Yo estaba platicando con una persona cercana, ¿no?, y decíamos, bueno, ¿quiénes son los que realmente dicen, él no me representa y perdón, gobierno español, porque este sujeto te está pidiendo que perdones, ¿no? ¿Quiénes son? La gente que está más parecida, ¿no?, a una etnia europea, los que se sienten europeos. ¿Quiénes son? ¿Quién nunca ha visto a los que siempre han sido invisibles? Los indígenas, ¿no? ¿Qué esperábamos? ¿Que un indígena pidiera ese perdón? Bueno, estoy, tomando esa muestra, ¿no?, precisamente por esta situación. Creo que Andrés Manuel ha ido o intenta subsanar esas fracturas, pero al menos algo que es rescatable es que por lo menos nos haga evidentes que sí existen, ¿no?, y que es importante en un momento determinado generar una acción para ahora sí sentirnos uno solo, ¿no?, tener una identidad como mexicanos, ¿no?, que al parecer... Bien. Vámonos a una pausa, pero cuando regresemos es el último bloque y me gustaría escuchar su opinión muy personal en cuanto a lo que quisieran comentar, ya sea de si es o no posible una cuarta transformación, de las imágenes de identidad nacional que utiliza como símbolo a Juárez con el liberalismo, Madero con la democracia, Lázaro Cárdenas con el petróleo, etcétera. Este tipo de comentarios, si es posible creer si vamos a crecer o no por arriba del 2%. Vaya, regresar con esto para cerrar este último bloque. Gracias. ¿En qué medio de comunicación piensas que se divulgan más rumores? Bueno, pues actualmente en las redes sociales, como Facebook, que es la plataforma a la que todos tenemos más acceso, y generalmente ahí es donde cualquier persona puede publicar algo y hacerlo pasar como verdad. Fácil en lo que viene siendo Facebook y Twitter, porque ahí cualquier persona puede decir lo que sea, y si tiene suficiente influencia sobre los demás, puede que los demás crean ese comentario sin ningún tipo de relevancia o validez, como si fuera la verdad, y pues lo van propagando y otros propagan a otros y se va generando, es lo que se le conoce como viral. Realmente lo que observamos es que en internet las fake news y todas las noticias falsas que muchas veces surgen en las redes sociales
a través de Facebook, Twitter, etcétera, Instagram, YouTube, pues generan una posibilidad de ampliar el rumor, ¿no? Entonces creo que las redes sociales al paso del tiempo pues han sido benéficas en muchos casos, ¿no? Permiten una interacción, una comunicación, una participación a medias por parte de los usuarios, pero por otra parte sí se crea con mucha mayor facilidad pues un rumor, una noticia falsa, ¿no? Entonces creo que es un tema a discusión, a investigar, cómo en las redes sociales se generan los rumores de manera mucho más intensa que obviamente en los medios tradicionales, que son más acotados, controlados por el discurso de una empresa en particular, ¿no? Entonces, tú ves, por ejemplo, en radio y televisión, pues obviamente que debe tener un respaldo de la propia empresa. Lo que se publica y se esparce en redes sociales, pues muchas veces no está verificado, controlado, investigado por la gente que publica cosas, ¿no? Entonces puedes mentir, puedes subir fotos falsas, videos digitalizados con también falsedades. Entonces puedes hacer infinidad de cosas en las redes digitales. Entonces creo que es ahí donde es el punto, el foco en el que habría que poner más atención en la generación de estos rumores y de las noticias falsas. ¿Cuál crees que es el propósito de la divulgación de estos rumores en torno al gobierno del presidente AMLO? Si son malintencionados, son precisamente pues como para darle mala fama, yo creo. Pero también entiendo que a lo mejor hay unos que son por distorsión del mensaje, como mencionaba previamente. O sea, igual y no específicamente que alguien lo diga con la mala intención de ser un rumor, sino que igual y eso fue lo que escuchó o lo que alguien más le dijo y que ya era un rumor en sí. Pues todos sabemos que en sexenios pasados todo el país estaba siendo gobernado por otra élite, otros partidos políticos, y gozaban de muchos privilegios. Entonces hoy en día esos privilegios se les están quitando, entonces son esas personas las que quieren crear información falsa para hacer ver mal a los gobernantes que actualmente están a cargo del país. Pues yo creo que hay mucha información que no sabemos realmente, como lo que pasó con lo del huachicoleo y eso, que sí fue un problema al final de cuentas, pero la verdad yo siento que exageraron bastante la información y es como que unos decían una cosa y se contradecían con otros y ya no sabía si creerle a unos o a otros y pues ¿cómo vamos a saber qué es lo que realmente está pasando si no hay seriedad al momento de hablar? Regresamos a su programa Disonancias, el cual es producido por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado al Comportamiento, con la asistencia del Laboratorio de Hipermedia. Bien, para cerrar este último bloque, doctor Enio, doctora María Consuelo, ¿qué podemos decir sobre la Cuarta Transformación? ¿Qué podemos comentar sobre la identidad nacional o los símbolos que representan la imagen de este gobierno o de esta administración? ¿Qué podemos decir de todas estas cuestiones sobre los 500 años de la conquista del continente americano? ¿Qué podemos decir? Yo quisiera empezar situando el análisis a nivel geopolítico, porque a nivel Latinoamérica, bueno, y a nivel continental, a nivel América, estamos viviendo procesos de derechización en muchos países que estamos, o bueno, yo al menos he quedado asombrada de cómo Brasil, Argentina, Guatemala, el mismo Estados Unidos han hecho unos virajes muy interesantes, ¿no?, en el ámbito de la ideología que está en la cúpula del poder. Y en el caso de México estamos viviendo un fenómeno, no sé si anacrónico, pero sí un fenómeno muy particular, que es un viraje hacia la izquierda, ¿no? Entonces, viéndolo en el ámbito geopolítico, vamos caminando como en un rumbo diferente a donde va caminando el sistema económico neoliberal. Por lo tanto, aunque discursivamente se diga que ha acabado el neoliberalismo, etcétera, o sea, sabemos que estamos insertos en una red económica global, transnacional, y muy difícilmente vamos a poder alejarnos de este modelo de desarrollo. Lo que sí tenemos es que al interior de nuestro país estamos viviendo una serie de transformaciones que tienen que ver con retomar el discurso colectivista, ¿no?
hablamos como de este planteamiento de que el neoliberalismo desconfía de lo público, denosta lo colectivo para darle prioridad a lo privado. Centra su atención en la familia, por ejemplo, o en el individuo y deja de lado la colectividad. En este gobierno lo que estamos teniendo es un cambio de rumbo, al menos discursivamente, al menos en el enfoque que tienen los programas sociales, hacia mirar hacia otro lado, ¿no? Mirar hacia el rumbo de la izquierda, aunque sabemos que no estamos viviendo una política económica diferente, ¿no? Eso sí me queda claro. Pero lo que sí tenemos es como un proceso de viraje, de empatía hacia los valores colectivistas que desde la década de los 70 pues han venido en declive, ¿no? Y hemos vivido todo el proceso de transición histórico-político. Ese es como más o menos como el punto de la discusión en la que quiero partir y es lo que observo en este momento. Bien, en torno a la pregunta, ¿no es posible la cuarta transformación? Pues yo creo que sí. Sí, si efectivamente, ¿no? Llega a cuajar el discurso que se está manejando desde presidencia, ¿no? En el sentido de ponernos en sintonía, ¿no? Con este elemento que siempre menciona, ¿no? El presidente día con día, la honestidad, ¿no? La honestidad llevada como valor, la honestidad llevada como práctica, ¿no? Etcétera. Si bien a lo mejor no estamos, ¿no? transitando a una economía del todo distinta, pero creo que aquí el elemento fundamental es generar la misma economía, pero con prácticas no corruptas, ¿no? Que permitan, como a mí me gusta ese término que lo utiliza Denise Dresser, ¿no? Que pase de un capitalismo de cuates a un capitalismo precisamente de competición real, ¿no? Y libre. Entonces, creo que en ese sentido se podría cuajar, sí, te digo, ¿no? Efectivamente, cada uno de los mexicanos empezamos a asimilar este valor o esta práctica, ¿no? Que debe de llevarse a eliminar la corrupción. Ahora, hay un elemento esperanzador que a lo mejor muchos demeritan. Sin embargo, desde la perspectiva psicológica hay evidencia de que es factible. ¿Cuál? El modelamiento. Si tú tienes a un modelo, es probable que entonces lo empieces a imitar. Y un modelo que efectivamente es, en él se constituyen todos los elementos necesarios para que se configure una imagen de país que se quiere. Entonces, si tienes un modelo apropiado, es probable que tú lo empieces a repetir. Al menos esa es la teoría psicológica y es lo que la evidencia empírica te demuestra, ¿no? Entonces, pero habrá que ver si efectivamente con el tiempo, ¿no? Este modelo es suficiente para dar ese tránsito, ¿no? Perdón por haberla interrumpido, doctora. Sí, no, justamente en este sentido iba mi pregunta, porque yo desconfiaría de que el proceso de transformación quede en el ámbito individual. O sea, creo que es necesario también mirar cuáles son los ámbitos colectivos que han propiciado la corrupción y que han hecho que la conducta deshonesta sea parte del sistema social. Entonces, entiendo bien que este ámbito psicológico es importante, pero no sé cómo ve usted. ¿Es el individuo o es la colectividad la que necesita este impacto de transformación? Es que creo que, al decir individuo, nunca vamos a desenchufarlo, vamos a decirlo así, de estar, ¿no? en un entorno social, ¿no? Entonces, de hecho, el observar un modelo ya implica que al menos estoy en una diada, ¿no? O sea, entre el modelo y yo. O sea, ya estoy en un entorno social. Entonces, la probabilidad de que esto pueda tener mayor éxito es que, como siempre somos individuos dentro de un contexto, ¿no? grupal y entonces social, aquí lo que tendría que pasar es que los que empiecen a repetir también ese modelo sean también modelos trascendentes a su vez. Por ejemplo, líderes, ¿no? O sea, si el que reproduce el modelo del presidente es un alumno, entonces es muy poco factible, pero si lo reproduce el docente, es mucho más fácil de que genere un impacto en sus alumnos. No estamos hablando de los líderes como los diputados, senadores. No, claro que sí. No, pero fíjate, pero lo que estoy planteando es que definitivamente un modelo, ¿no? Vamos en jerarquías, ¿no? Un modelo con alta jerarquía como es el presidente tiene que ser reproducido también por otros modelos
que le sigan en jerarquía. Y esto tiene que ir en cascada, ¿no? Para llegar entonces a los últimos reproductores del modelo, que serían los de menos jerarquía. Aquí lo que puede pasar es que, por ejemplo, si el presidente empieza a observar un conjunto de pautas apropiadas, pero, por ejemplo, un modelo con jerarquía importante, como puede ser el rector de una universidad, entonces no lo haga. ¿Sí me explico? Ahora, habría que ver también un conjunto de elementos que pudieran generar esa presión en el rector para que empiece a hacerlo y luego se pliegue a los directores y luego a los maestros, etcétera, etcétera. Al menos si lo vemos desde la perspectiva del modelo, pero no es la única. Afortunadamente no es la única. Yo nada más rescato lo del modelo como una muestra, ¿no? Ajá, como un elemento que puede estar ahí inmiscuido. Pero definitivamente hay otros más, ¿no? ¿Comentario para concluir? Pues básicamente creo que está, como dice el profesor, este elemento esperanzador, ¿no? Estamos como en la coyuntura histórica en donde podemos transitar hacia un modelo de transformación social al cambiar diversas pautas, ¿no? La conferencia de prensa es un cambio en el modelo de comunicación político, pero que está teniendo repercusiones en otros campos. Con eso me quedaría para concluir. Bueno, mire, nada más para concluir la idea, digo, no solamente es el modelo, creo que también me esperanza algo más. Los psicólogos de la cognición, específicamente desde Piaget, ¿no?, han establecido que todo desarrollo, todo crecimiento, ¿sí?, no es posible, o es posible a partir del conflicto. O sea, incluso han acuñado el término conflicto cognitivo, ¿no? Eso se puede trasladar a conflicto sociocognitivo. Entonces, todo crecimiento de una persona y entonces todo crecimiento de un grupo y entonces todo crecimiento de una nación necesariamente tienen que transitar por un doloroso conflicto. Y creo que estamos conflictuados. Okay, bien. Estoy seguro que los temas no se han agotado. Estoy también seguro que pues próximamente abordaremos otros temas en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, en torno a sus actos, a la administración, etcétera, y podremos abordarlo desde otras perspectivas también. Bien, eso es todo y nos vemos la próxima emisión de su programa Disonancias.